Un buen complemento para el dibujo arquitectónico es el manejo de texturas. Cuando se habla de texturas en CorelDRAW hay esencialmente dos posibilidades. Una se llama textura vectorial y la otra textura de imagen. Cuando me refiero a textura de imagen estamos refiriéndonos a patrones de mapa de puntos, también llamados conjunto de píxeles, también llamados raster. Y cuando se habla de textura vectorial estamos refiriéndonos a un dibujo matemáticamente preciso y en consecuencia texturas que están muy mejor orientadas a lo que es el dibujo arquitectónico, el dibujo técnico. Entonces, para lograr ese fin, lo que vamos a hacer inicialmente es configurar una rejilla, es decir, estamos hablando de la textura vectorial. Vamos a hacer la configuración de una rejilla relativamente pequeña porque se entiende que lo que vamos a diseñar es el patrón, es decir, el elemento que se va a repetir, el módulo gráfico que se va a repetir, y por lo general este debe ser de unas dimensiones pequeñas. Entonces estamos definiendo una cuadrícula, una rejilla relativamente pequeña en centímetros, básicamente cada milímetro. ¿Ya? Nos acercamos a un espacio de trabajo donde ustedes emplazan el modelo de figura de unidad formal o de unidad bidimensional que mejor se acomode a sus requerimientos. En este caso lo que vamos a plantearnos es, por ejemplo, unas líneas diagonales que simulen un mosaico de esas características. ¿Ya? Recomendaciones. Cuando ustedes han dibujado, han diseñado el módulo que se quieren repetir, la primera recomendación es que trabajen con líneas delgadas. Entonces estos trazos que los he dibujado utilizando esta cuadrícula, los selecciono todos y decrecemos a la línea más delgada posible. De este conjunto de opciones, la que dice muy fina. Es suficiente aquello. Bueno, lo que viene a continuación depende del gusto de cada uno, pero en mi caso yo recomiendo siempre, como estoy queriendo generar una textura que voy a utilizar en pisos, entonces una textura de un color que no sea muy fuerte. En consecuencia, estos trazos le vamos a dar un tono mucho más pálido. Con el botón derecho del ratón, eligen un color que no sea fuerte, ¿no? Para que no compita con otros elementos gráficos que van a sobreponerse al piso, como texto, cotas, muebles, etc. Una vez que han generado su módulo gráfico, lo que hacen es pasan a continuación a la generación de la textura en sí, de la siguiente manera. Entran a objeto, crear, relleno de patrón. El patrón se entiende esa unidad formal que se va a repetir y va a generar un mosaico. Entonces, objeto, crear, relleno de patrón. Ahí tienen las opciones que me adelanté al principio, que se concentran en estas tres, tratándose de texturas en CorelDRAW. Vector es la textura vectorial, precisa, matemáticamente elaborada, y estas otras dos son opciones de mapa de puntos. Las dos son, solo que esta es policromática y esta es bicromática. Entonces nos pasamos a la de vector. Hacemos clic en OK y lo que hacemos es demarcar el espacio que está encerrando el diseño que acabo de definir. Hacen un clic en la cuadrícula en el nodo superior izquierdo y pasan al inferior derecho. Traten de generar un mosaico que sea, o mejor dicho, una unidad formal o un patrón que cubra un espacio proporcionalmente cuadrado. ¿Ya? En este caso es totalmente preciso, 4 módulos por 4 módulos. Una vez que han definido ese espacio para convertirlo en un patrón, en la parte superior pulsan en aceptar y le dan un nombre, ¿ya? Cualquier nombre, digamos líneas oblicuas.
Este es el nombre que estoy dando para poder ubicar después en la administración de objetos y de propiedades dicha textura. El nombre tiene que ser reconocible. Pulsamos en guardar. La primera etapa de creación del patrón habría sido cumplida. Para probar que ya está funcionando, lo que hacen ustedes es crear cualquier objeto cerrado, o sea, una figura, puede ser un rectángulo, un círculo, una elipse o cualquier polígono, pero que cubra un espacio cerrado. ¿Ya? Y como lo que queremos hacer es hacer un tratamiento personalizado del relleno de ese objeto, de esa figura, en vez de estar pintando con algún color o dándole alguna otra característica al interior, lo que hacemos es pasamos inmediatamente con Alt Enter a la administración de las propiedades. En la parte superior, fíjense, las dos primeras se concentran en los dos atributos básicos de los objetos, el contorno y el relleno. Entonces pasan al relleno y ahí tienen las posibilidades de tratamiento de ese interior que llamamos relleno. Quitar relleno, color entero, color en degradación, y la cuarta opción es un relleno con patrón, lo que acabamos de generar justamente. Normalmente, y si no hay ningún inconveniente, el patrón que acabamos de crear, líneas oblicuas, tendría que ubicarse en la lista de patrones de vectores que están en este punto, aquí en esta opción, en esta lista cabalmente. Buscan y tiene que aparecerles el patrón correspondiente, el que hemos generado. A través del nombre lo tienen que reconocer. Si es que fallase, lo que hacen es buscar más reciente, ¿ya? Y debería cargarse el patrón que hemos generado. Líneas oblicuas, fíjense, acabamos de encontrarlo. En reciente estaba y ahí está. O líneas oblicuas, se ve a través del nombre que aparece al acercarnos con el cursor sobre la pequeña figura, ¿no?, que está representando la textura. Lo que hacemos es un clic, fíjense, ya se ha rellenado con el patrón que queríamos el área que llamamos relleno, el interior de ese objeto, de forma que hemos obtenido lo que queríamos. De esa manera se trabajan con texturas personalizadas, texturas creadas por ustedes para, digamos, darle una mejor apariencia en el caso del dibujo arquitectónico a los pisos. Para entender en términos de aplicación prácticos esto de las texturas personalizadas, lo que he hecho es recuperar un trabajo. Fíjense, tengo un dibujo arquitectónico casi completo y vamos a concentrarnos en el baño. ¿Ya? La idea es darle un piso, proponer un piso para este baño. Y bueno, vamos a utilizar el último diseño que hemos creado, pero eso depende de ustedes, ¿no? Pueden proponer diseños mucho más interesantes para cubrir esa necesidad de darle una apariencia de textura, de hecho ese piso, de mosaico, cerámica, cemento, al lugar que ustedes quieran. Para estos fines, ya cuando tienen el dibujo prácticamente terminado, lo que hacen es diseñar el piso. En este caso, por la forma, no hay mayor complicación. Lo que vamos a hacer es juntar dos rectángulos. Un primer gran rectángulo que representaría todo el área del baño y otro el umbral, es decir, la parte donde existe la transferencia entre este dormitorio y ese baño. Lo que vamos a hacer ahora es juntar esos dos rectángulos para formar un solo piso. Eso se hace, ya saben, con la herramienta de soldar formas, soldar figuras. Entonces seleccionan esta figura, seleccionan con la mayúscula la otra figura, seleccionan ambas, entran a objeto y en la parte de forma, en la opción de forma, sueldan esas dos figuras. Fíjense, lo que han obtenido es una figura de esas características que está cubriendo el baño convenientemente. Si ustedes pintarían en este momento esa parte, se va a sobreponer al conjunto de objetos que complementan la representación gráfica del baño. No hay problema porque después se puede hacer ese arreglo.
Para que se den cuenta, inclusive es conveniente pintar para que se den cuenta de las características de esa forma. Una vez que tienen definida la figura, pasan en la parte de propiedades a relleno con textura, aquí con patrón de vectores, y eligen de los que han generado el que más les convenga. Nosotros vamos a usar el que habíamos hace un rato diseñado, líneas oblicuas. Como pueden ver, ya se ha rellenado ese espacio. El problema es que en este momento la figura que representa el piso se está sobreponiendo a los elementos del resto de este diseño. Lo que hacen es retroceder en términos de capas, de posición y de orden visual, esto a un orden inferior. Seleccionan ese piso, botón derecho, entran a la opción orden y van hacia atrás con esta opción, hacia atrás de la página. Fíjense, ahora la representación sale mucho más conveniente a nivel visual, y por el color que hemos asumido en la textura de ese piso, no pelea, ¿no?, visualmente con el resto de los objetos. No se olviden, es muy recomendable al resto, como en este caso la ducha, el inodoro, lavamanos, denle un color, inclusive el blanco puede ser, pero denle un color para que no exista una transparencia o una superposición de representación gráfica que complique la parte visual. Con eso habríamos concluido esta clase, no sin antes decirles que como alternativa pueden ustedes utilizar textura de, recordándoles, ¿no?, textura de mapa de puntos. Vamos a duplicar esta figura, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es darle esa alternativa, ¿ya?, como piso alternativo al que acabamos de crear. Esto solamente recordándoles que a través de una de los efectos que se manejan en CorelDRAW pueden ustedes trabajar este tipo de terminaciones gráficas en el dibujo arquitectónico en CorelDRAW de una manera también interesante. Entran a importar una imagen de mapa de puntos. Pueden en internet encontrar varias alternativas, yo tengo algunas aquí, y eligiendo la que más les convenga, por ejemplo yo voy a utilizar este piso, lo que hacen es esa imagen, esa fotografía, darle aproximadamente el mismo tamaño del piso. La herramienta que enseguida voy a utilizar hemos empleado en una clase, se llama recorte con Power Clip. Entran a seleccionando la figura de mapa de puntos, entran a objeto, entran a Power Clip y activan situar dentro de marco. Una vez que la textura está recortada a través de este marco que es el piso, lo que hacen es retirar la textura de vector y poner la otra que alternativamente podría solucionar nuestro requerimiento en ese sentido. Fíjense, también sale interesante. Sí, es recomendable que estas texturas guarden relación dimensional proporcional con el piso que ustedes están queriendo complementar, y además es recomendable que esa textura tenga un color atenuado para que se evite una complicación gráfica en términos de visuales, ¿no?, para que exista una buena calidad visual en la representación final. Bien, eso es todo. Hasta nuestra próxima clase.